Ok. Pueden oírme. Gracias. Gracias. No, está bien, gracias. Gracias, Dan, por la introducción. Sí, me llamo Emily Stockert. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Soy pastora en una iglesia presbiteriana en Santa Rosa, California. Nuestra iglesia tiene una larga relación con Elizabeth y Don Sendek. Y el año pasado los Sendek nos visitaron y Elizabeth predicó en nuestro servicio de adoración. Y hoy me toca a mí predicar aquí. Gracias a ustedes, a la familia Sendek y a Dios por la oportunidad. Obviamente, español no es mi primer idioma. Voy a tratar de predicar en español, pero el traductor, Jonathan, ¿dónde está? No sé. Gracias. Está aquí si lo necesitamos. Muchísimas gracias, Señor. Antes de llegar a Colombia, pasé 3 semanas en Cuenca, Ecuador, en un programa de inmersión en español. Mi hija y yo vivimos con una familia cuencana para aprender sobre la cultura y el idioma. Fue una experiencia de vivir como extranjeras. A través de esta experiencia, el Espíritu Santo me recordó que la vida y la ayuda a los extranjeros es un tema muy importante en la Biblia. Quizás ustedes ya sepan mucho del tema de ser extranjero personalmente. Muchos de ustedes han tenido la experiencia de ser extranjero, ¿sí? ¿Sí? Mueve la cabeza. ¿Fue difícil esa experiencia? O tal vez estabas asustados a veces. O tal vez la experiencia trajo momentos de alegría y risas. Ser extranjero no es una sola cosa, ¿verdad? Llegamos al tema del sermón. Ser vulnerable como un extranjero es vivir como Jesús. Y ayudar al extranjero es seguir la palabra de Dios. Tenemos 2 lecturas de la Biblia hoy. Las 2 reflejan el tema del extranjero. La primera es de Lucas 24, 13 a 31. Esta lectura nos recuerda que Jesús mismo era a menudo un extraño. La segunda es de Mateo 25, 31 hasta 40. Esta lectura nos recuerda que ayudar al extranjero y a otros más, sin duda, pero hoy hablamos de extranjeros. Ayudar al extranjero es la voluntad de Dios. Escuchemos mientras se lee la escritura y cuando estés escuchando, piensa en lo siguiente. ¿Cómo es ser extranjero? ¿Y por qué Dios se preocupa por ellos? Gracias. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe,
con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Y Mateo 25, del 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, y con sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te vimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Amén. Como he dicho, pasé las últimas 3 semanas en Cuenca. Es muy poco tiempo, pero tuve una experiencia muy formativa. Me puse enferma.
Tuve escalofríos, me dolía el cuerpo y tenía una infección del oído. La familia con la que me estaba quedando estaba fuera toda la noche, celebrando una graduación. Pasé esa noche muy incómoda. Pero cuando estaba enferma, cuando yo estaba sudando y temblando sola, la voz del Espíritu me susurró: presta atención. Recuerda cómo te sientes ahora, vulnerable y solitaria. Estas emociones son regalos y una ventana a la experiencia de ser una desconocida, una extranjera. A nadie le gusta sentirse vulnerable ni sentirse como un extraño, pero en la realidad, Jesús era ambos. Nació en un establo o una cueva en un viaje lejos de casa. Su familia era pobre. Era un Galileo en una tierra ocupada por Roma. Cuando estaba predicando y enseñando, estaba fuera de la corriente principal porque decía cosas que enojaban a los expertos legales religiosos. Después de su muerte, Jesús literalmente fue un desconocido, ya que ni María no lo reconoció cuando lo vio cerca de la tumba. También en la lectura de hoy vimos que Jesús en el camino a Emmaus no fue reconocido por algunos creyentes. En realidad, la historia completa de Jesús es una historia de un extranjero. ¿Por qué? Porque es la historia de Dios, vaciándose a sí mismo para ser humano y amar a los seres humanos con un amor que parece casi imposible. Hablando del amor de Dios, si Jesús es nuestro ejemplo enviado de Dios para mostrarnos cómo vivir como humanos, es necesario seguir el ejemplo de Jesús. Él vivió como un extranjero durante la mayoría de su vida. Entonces, es necesario que nosotros tengamos la experiencia de ser extranjeros también. Si podemos viajar a otros países, es una bendición, pero no es lo más importante. También podemos orar a Dios para que nos dé ojos para ver las formas en que podemos experimentar ser extraños en nuestra propia vida cotidiana. Podemos ir a lugares nuevos, quizás lugares incómodos, y hablar con personas diferentes de nosotros. Vivir como Jesús es vivir a veces como un extranjero en cualquier situación. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios querer que experimentemos ser extranjeros? Creo que para enseñarnos cómo tener más empatía, más misericordia y más amor fraterno para las personas marginadas. Estas son las cualidades que Jesús mostraba con las más vulnerables en la sociedad: los pobres, las viudas, los enfermos y sí, también con los pecadores quienes no merecían la ayuda. Y todos somos pecadores, ¿sí o no? Sí. Claro. Al comienzo del sermón mencioné que estar enferma fue un regalito para mí.
Eso fue el regalo de Dios que recibí cuando estuve enferma en Cuenca. En realidad, aunque era extranjera, no estaba sola. En la mañana, mi nueva amiga Priscila, la mamá de la casa donde nos quedamos, me ayudó. Llamamos a la doctora y ella vino a la casa rápidamente. La doctora me escuchó con compasión. Me examinó y me dio una receta. Priscila me ayudó con la barrera del lenguaje que tenía porque no sé palabras médicas. Y luego me llevó a la farmacia. Mi hija también estuvo enferma y recibió el mismo tratamiento bueno. Aunque mi hija y yo perdimos el recorrido planeado para el día con nuestro grupo turístico, la experiencia que tuvimos resultó mucho más importante. Cuando recibimos compasión, es un buen recordatorio de cómo compartir compasión con los demás. Otra vez. Cuando recibimos compasión, es un buen recordatorio de cómo compartir la compasión con los demás. Gracias a Dios y a la familia Torres Vázquez por la ayuda. Por último, eso es lo que Jesús nos dice que quiere al final, que ayudemos al más insignificante en la sociedad, incluyendo a los extranjeros. Miren a Mateo 25. Todas las naciones tienen este mandato: alimentar al hambriento, dar agua al sediento, brindar hospitalidad al extranjero, dar ropa a los desnudos, cuidar a los enfermos y visitar a los que están en prisión. Recuerden, el rey dirá: cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. El Evangelio es las buenas noticias de lo que Jesús hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó por nosotros y intercede por nosotros. Creyendo las buenas nuevas del Evangelio. Con la ayuda de Dios, pasemos nuestras vidas siendo extranjeros y haciendo nuevos amigos. Que vivamos como Jesús, extendiendo la mano a quienes lo necesitan. Que así sea. Gracias a Dios y a ustedes por esta oportunidad de estar aquí. Si hay tiempo, me encantaría hablar más después del servicio, pero hermanos y hermanas, si tienen alguna pregunta, por favor, hablen despacio conmigo. Soy extranjera.